En el marco de esta materia de principios hermenéuticos, como grupo de trabajo, grupo 7, aquí estamos este servidor, el pastor Julián Agudelo, Edwin Belandia, Ferney Maldonado y el pastor Edgar Sedano. Aquí los compañeros del ASO Noreste. Bien, iniciamos por el análisis hermenéutico del texto. Básicamente, 2 Timoteo capítulo 4 y el verso 1, el que quisiera hacer mención justo en el momento. Podemos pasarla, gracias, en esta introducción aquí. Dice el texto en la versión Reina Valera 1995, que es la que estamos usando, como texto base: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este es el texto en estudio, compañeros, y deseamos que podamos llegar a una buena interpretación. Una traducción del texto griego, ustedes lo pueden ver allí en la pantalla, también está el texto griego, dice: te conjuro solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, el cual ha de juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Este es el texto y esta es la versión griega en la traducción, la cual haremos referencia enseguida en esta investigación. Bueno, ahora hemos identificado en ese texto 3 problemas. El primer problema es, ¿será que Jesús está apareciendo en el texto como inferior al Padre? Pues le habla al Padre como Dios, pero a Cristo Jesús lo deja como si fuera un poco más inferior. El otro problema que hemos descubierto en este texto es si Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos en su segunda venida o cuando como tal vuelva en su reino. Y el tercer problema que hemos identificado en este texto es acerca, por favor la diapositiva, es acerca de por qué el apóstol Pablo compromete legalmente a Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo de una forma tan sublime en el cumplimiento del ministerio. Ahora, de esas 3 nos hemos enfocado a la última, pues queríamos entender un poco mejor a qué se refería el apóstol Pablo. En la primera palabra que el pastor Landa la leyó como te suplico, también como te conjuro. Hay otras versiones que la llaman te encarezco. Ahora, esa traducción literal es dar testimonio. Sin embargo, no es un testimonio normal, como quizás el que dice el mandamiento. Si nosotros analizamos la Septuaginta, traduce esta palabra de heir, la traduce como diamarturomai. Y esta palabra significa, lo dice, por ejemplo, Deuteronomio 4:26, lo dice: hoy pongo por testigos al cielo y la tierra que pronto pereceréis del todo. También lo dice allí en Deuteronomio 30:19, al cielo y a la tierra llamo por testigos contra ustedes. En otras palabras, el Antiguo Testamento, según la Septuaginta, en los 4 versículos donde lo utiliza, se refiere explícitamente a un testimonio delante de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento aparecen 2 veces y en esas 2 ocasiones las utiliza Pablo, en la primera carta a Timoteo y en el estudio que estamos realizando. Ahora, la intención de Pablo es muy similar a la que venimos hablando. Te conjuro, hay 2 testigos delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y ahorita vuelve la palabra judicial, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir entonces esta palabra en su significado semántico? Señala claramente que ese testimonio es algo muy sublime, no es cualquier cosa y tiene referencia directamente con Dios, porque para Pablo le está encomendando o está poniendo delante de Dios con un testimonio legal
delante de Dios el ministerio que debe ejercer Timoteo, por dos razones, porque él estaba a punto de morir y porque vendrían los falsos maestros. Vamos a continuar. Bueno, en el análisis morfosintáctico, el versículo, por su extensión, lo agrupamos en tres presentaciones, en tres diapositivas. Eh, la frase dice diamarturomai enopion tu teu kai Cristo Jesús. En la primera sección vemos un verbo sustantival, o sea, está funcionando como verbo en primera persona, presente indicativo, voz pasiva, pero al mismo tiempo está sustantival porque allí está el sujeto, que es la persona del apóstol Pablo, ¿no? Te conjuro. Encontramos una preposición que es enopión y una frase preposicional que es tu teu kai Cristo Jesús o Jesús. Vemos que los dos están tanto teu como Cristo Jesús, que Cristo es un título de Jesús, por así decirlo. Todos están en genitivo singular masculino. El artículo también está en esa misma forma y la conjunción pues los está uniendo a los dos. La siguiente parte del versículo, la segunda sección, dice, el cual ha de juzgar a vivos y muertos, tumelontos, crinein, sontas, kai, necrus, kai. Encontramos un verbo participio, que es tumelontos. Este verbo participio tiene al lado un artículo, lo que nos muestra que está funcionando como un auxiliar del verbo infinitivo crinein. En la oración está funcionando como verbo, ¿no? El participio está funcionando como verbo y es el que da la oportunidad de hacer la traducción ha de juzgar. Encontramos dos sustantivos que son sontas y necrus, unidos por la conjunción kai. Hay otra conjunción que también es kai. Nos damos cuenta que sontas y necrus son acusativos. Sontas es un verbo, pero en este caso está funcionando de una forma sustantival, ya que es un participio y su forma le permite funcionar como tal. Entonces, a vivos y muertos, ¿no? A vivos y muertos. Crinein está en infinitivo, en presente infinitivo, por lo que traduce a de juzgar. Ese a se apoya en melontos. Y por último encontramos el objeto directo, que es ten epifaneian autú, kai ten basileian autú. Encontramos dos artículos ten, ambos son femeninos, singulares, acusativos, lo que nos indica que a su vez los sustantivos que están al lado presentan los mismos casos y está en acusativo, lo que nos indican por consiguiente de que son el objeto directo de toda la oración, unido nuevamente por una conjunción. En este análisis, nosotros, morfosintáctico, podemos encontrar que el énfasis importante está en el primer verbo, diamarturomai, y en el hecho de que Cristo ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Es interesante el verbo en griego, este participio, el tiempo en el verbo griego, más que indicar un momento, enfatiza una acción. Por ende, la acción que está enfatizando es que Dios ha de juzgar, o Cristo ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y por eso, delante de Cristo Jesús y de Dios, es que Pablo coloca a Timoteo, porque es una realidad que él lo va a hacer, que él va a juzgar, y delante de él es que está presentando a Timoteo para que sea fiel en su cometido como ministro del Evangelio. Avanzamos con el trasfondo histórico. Después de haber visto el trasfondo histórico, la parte morfosintáctica, el contexto histórico nos habla a nosotros en la segunda carta de Timoteo, haciendo referencia al servicio del Señor, mediante ese llamado que le hizo el Señor al apóstol Pablo a través de segunda de Timoteo 1, 1 y 2, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Sigamos. El contexto histórico presenta una radiografía de su soledad en alguno de los lugares frías celdas de la cárcel en Roma,
desde donde probablemente se escribe la segunda carta a Timoteo. No 10 lo registra, minutos, 2 no lo minutos. donde ha sido recluido a causa del Evangelio y muy seguramente bajo el peso de las cadenas, como era costumbre en los tiempos de Roma. Sigamos. Bien, el análisis literario nos arrojó que, pues, por obvias razones, las cartas de Pablo hacen parte de un conjunto muy importante en el Nuevo Testamento. Siguiente, en este caso puntual, la carta de Primera de Timoteo hace parte de un género literario llamado instrucción o epistolar. Y es porque en este caso puntual, el autor, el apóstol Pablo, interpela generalmente o recurrentemente a Timoteo como hijo mío, un tono muy exhortativo, muy pastoral, muy paternal. Siguiente. Las Bueno, implicaciones teológicas que podemos compartir. La parte teológica es que Pablo le hace un encargo a Timoteo sobre el juicio de Cristo, sobre su segunda venida y sobre el establecimiento de su reino. La parte de la iglesia se destaca la importancia de la sucesión y la enseñanza apostólica para la iglesia primitiva de aquel tiempo y para nuestra iglesia actual. Y en el caso personal, es un llamado al estudio, a conocer más las escrituras y a comprometernos en compartir la palabra de Dios. Siguiente. Conclusión. La respuesta a la pregunta inicial es porque tendremos que dar cuenta como ministros, como pastores, al llamado que Dios nos ha hecho, un llamado que requiere que sea fiel y que sea hecho con todo nuestro corazón. Muchas gracias. Esta es la conclusión de la investigación. Timekeeper. Nuestro encargado del tiempo. 11 Pastor, minutos con 40 segundos. 11 minutes and 40 seconds. Okay. Gracias, Daniel. Muy amable. I have 11 minutes and 47 seconds. A mí me salieron 11 minutos con 47. So we are good. Así que está bien. Right. Let's open to the floor for any comments, any questions, for clarification or for whatever. Abramos con el foro con respecto a alguna pregunta o clarificación o lo que sea. Pastores. My pastors. This is Pastor Barbosa speaking. Pastor Julián, pastores del grupo 7. De pronto, si se podría enfatizar un poquito las aplicaciones prácticas, ¿qué significa para nosotros? Could you please emphasize on the practical implications? What does this mean for us? Bueno, yo quisiera responder esa pregunta. Las aplicaciones prácticas, en este caso estamos en un contexto de pastores, es la necesidad de recordar que tenemos un llamado solemne. We have to remember that we have a trabajar para solemn call as Dios. pastors to work for God, Y por ello requiere que seamos fieles en el cumplimiento de ese deber. and therefore we have to be faithful in the fulfillment of that duty. Porque Dios finalmente nos llamará a cuentas por este servicio. Because at the end of the day, God is going to ask us to give an account of the service that He has called us to. Respuesta sucinta y puntual. That is a succinct Muchas gracias. answer Muy, to muy the claro. point. Quisiera también aportar algo en el caso de las conclusiones que nos piden. I'd also like to Recordemos que say ante el something in texto- regards to the conclusions that we were asked to give. Recordemos que ante el texto es 2 Timoteo 4:1, Let us remember that in spite of the fact that the text is 2 Timothy 4:1, el apóstol Pablo hace un énfasis en el versículo 2. that Apostle Paul also makes an emphasis in verse 2. Es más claro y más directo He's more clear and more direct en cuanto a la responsabilidad que le indica a Timoteo y para él. in regards to the responsibility that he gives Timothy and for himself as well. Y dice que predique la palabra, It says for him to preach the word, que instes a tiempo y fuera de tiempo, and that you are ready in and out of the
redarguye, reprende, for you to reproach and to teach, exhorta con toda paciencia y doctrina. and exhort with all patience and doctrine. Ahí hay una ampliación de la responsabilidad de la predicación del Evangelio There is an amplification of the responsibility of the preaching of the gospel con respecto al juicio, in regards to the judgment, a la manifestación del Señor, the manifestation of the Lord, para el tiempo de la iglesia primitiva for the time of the primitive church, y en nuestra actualidad. and also in today's day and age. Muchas gracias, Pastor Sedano. Thank you very much. Right. I would, that's Pastor Sedano. Ese es el pastor Sedano. I don't know, in your document, do you mention verse 2 at all, or what? No sé si en el documento ustedes mencionarán el versículo 2 o qué. Sí, Sí, señor. ya en el documento aparece. Yes, it appears in the document. Manuel, Okay. por favor, explicarle al pastor que dentro de lo que es la revisión de la perícopa, entonces se toma el contexto y el versículo 2 hace parte del contexto general. When it comes to the study, we look at the context, and verse 2 is a part of that general context. Manuel, para que le diga al pastor, por eso se habló de la importancia del ministerio que tenía Pablo, porque en el versículo 2 es donde redondea la intención del versículo 1. That's why we spoke about the importance of the ministry that Paul had, because in verse 2 is where this is rounded out. Right. And any questions, any comments from the floor? Bueno, ¿hay preguntas o comentarios? Pastor Franco raised his hand. Okay, Pastor Franco. Adelante, Yo Pastor Franco. quiero agradecerle a los compañeros. El tema fue muy bueno. Muchas gracias por la exposición. I'd like to thank my classmates. It was a very good presentation. Thank you very much for it. Pero tengo una inquietud. But No I sé- have a concern. No sé cuál de los compañeros dijo que parece que la interpretación, y no sé en cuál, de que veían que Jesús estaba como en un segundo plano y lo encarecían delante de Dios. No sé si yo lo entendí mal o uno de ustedes lo mencionó de esa manera. ¿Cómo es el contexto de esa expresión, compañeros? Ok, Gracias, pastor. Bueno, lo que Deje sucede... que traduzca Manuel. Perdón, Pastor Franco, y básicamente su pregunta es, escuché que uno dijo que el texto está diciendo que Pablo dice que Jesús está por debajo de Dios. Me gustaría que explicaran un poquito eso. Exacto. Dale, compañero Fernández, entonces. One of you mentioned that Paul is writing that God is above Jesus. Ok, esto es uno de los problemas que tal vez se puede plantear al revisar el texto. No es que lo afirmemos así, sino que puede ser una de las preguntas o de los problemas a tratar al revisar el texto, al estudiar el texto. It's not one of the things that we realmente defend, Pablo quiere but that's decir one eso. of the questions that could arise from the text once you look at it. Se menciona de eso, que puede ser uno de los puntos a investigar del versículo. Could be Pero one of the solamente así. points, could be one of the things that you could study when looking at that verse, but that's why we mentioned it. It's just one of the things that you could take a look at. Que quiero añadirle, compañero Ferney, que quizás lo que se dijo fue que un lector puede enfocarse en por qué aquí dice Dios y por qué aquí dice Cristo Jesús. Y puede ser un interrogante. Sin embargo, nosotros vimos la posible pregunta, pero nos enfocamos en otra pregunta que nos pareció más adecuada en el momento. We saw it as a possible question you could ask. We chose to focus on another one at that time.
Gracias. Lo pregunto porque el versículo anterior dice 17, Thank you. And I ask because the previous verse, which is 2 Timothy 3:17, says, que él le pide que todo hombre sea preparado, o mejor, que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. it asks that each man may be totally prepared for each good work. Entonces, ahí le encarga a Timoteo el asunto de que se asegure que está delante de Dios. Yo entendí lo que ustedes dijeron, porque sí, un lector así rápido lo puede entender de la manera como el pastor Julián lo menciona, y es real, ¿cierto? Pero qué pena, Manuel. Tranquilo. There it beseeches Timothy to be a good minister before God. And it seems like it's related to that previous thing that is being mentioned in verse En 17. el contexto de Timoteo, era clara la santidad de Jesús en la igualdad a Dios. My question is, Okay, in the okay. context of Timothy, was it clear that Jesus was the same as God? Yo quisiera aclarar alguna cosa. Pues no, ese no es el foco de la investigación del versículo, de la investigación que nosotros realizamos. Sin embargo, al revisar el texto griego y ver la estructura cuando Pablo Espere que le escribe... traduzca a Ferney y al pastor. Ok, Mana. Gracias. That's not really the focus of this investigation, but when one sees the way in which they're mentioned in the Greek text, Sí, pero cuando nosotros revisamos el texto en griego, vemos que la forma como está escrito tuteu kai Cristo Jesús comparte que son masculinos, singulares y están en el mismo modo genitivo, entonces están al mismo nivel, Y sin you see embargo, by the way in which they're referred to in Greek, Toteu kai Cristo Jesu, that they're genitive, that they're both masculine, that they're both singular, that they're being referred to in the same breath. Entonces, esto, al estar en genitivo, los está igualando, no está colocando ninguna diferenciación jerárquica, por así decirlo. When they're both in the genitive, Tal vez they're placing them in the same hierarchical space. Tal vez They're lo más not- cercano es el hecho que él menciona primero al Padre, ¿no? Dios, Cristo Jesús, y en el griego, el mencionar primero o colocar una palabra primero, se hace un énfasis especial, pero la conjunción los está uniendo. La conjunción kai los está uniendo, entonces están al mismo nivel. Gracias, It's, pastor. it's uniting them at the same level because of the conjunction and the way they're. ahora, Pastor Gabriel, no fue el tema de nuestro estudio, ¿verdad? Sencillamente es una pregunta que puede surgir del texto, pero no fue nuestro tema. El compañero de Dios esa explicación, sin embargo, hay que profundizar más en ese punto de la divinidad de Cristo, porque tampoco era la intención del apóstol Pablo decir si Cristo era Dios o no, su intención era otra. Nevertheless, that's Gracias. not the point of the research that we perform. We have to dig deeper as to what Paul says when it comes to Christ's divinity, but that wasn't Paul's point. He wasn't talking about that in this particular text. Y la otra es que presentamos los tres problemas y elegimos uno, y uno de ellos fue el que se expuso. We just mentioned the three issues that could arise from this text, and we chose to make our presentation based on one of them. Yes, I think that was a good defense. I see the members of the group responding. That's good. Creo que esa fue una buena defensa. Veo que los miembros del grupo están respondiendo, lo cual es bueno. I see that this group had an impressive word study. Veo que este grupo hizo un estudio de las palabras impresionante. And that's good to have word study.
Y eso es bueno, tener un buen estudio de las palabras es bueno. But what I want to see is how does that word study or that analysis help you in finding meaning on the text? Pero lo que yo quiero ver es cómo es que ese análisis de palabras, ese impresionante análisis que hicieron, cómo es que ayuda a encontrar un significado en el texto. And also, I think you should have looked into who are the living and who are the dead. También creo que tenían que haber hecho un enfoque con respecto a quiénes son los vivos y quiénes son los muertos. And I think in your study, you just mentioned in passing the living, the dead, the living, but who are they? Pero creo que en el estudio simplemente mencionaron de paso los vivos y los muertos, pero realmente quiénes son los vivos y los muertos. And I also like the fact that you had questions and you decided to zero on one. También me gustó el hecho de que ustedes tenían varias preguntas, pero decidieron enfocarse solamente en una. And when people want to know more about what you did not do, you can say, we didn't go into that. We mentioned it. Maybe sometime later we can look at it. Eso tal vez las otras cosas podríamos echarles un vistazo después. So now we have 7 groups done, and we are looking forward to the last 3 tomorrow. Hemos terminado con 3 grupos, ya con 7 grupos,